Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo: Deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Leí un pedacito de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 49 al 51. Esta misma historia nos la encontramos en los 4 evangelios. Solo en Lucas nos dice lo que Jesús hizo, y ese es el mensaje que yo quiero traerles hoy. En otras partes de los evangelios nos damos cuenta que el hombre que sacó su espada fue Pedro, que el centurión a quien él hirió fue Malco. Pero aquí nos damos cuenta del poder de Jesucristo, de su bondad, de su voluntad hacia nosotros. Cuando Moisés vio la zarza y se acercó a ella y recibió una instrucción de parte de Dios, salió y fue con Faraón. Y cada milagro que Moisés podía hacer era un milagro que los adivinos, los magos, los servidores de Satanás, de cierta manera podían replicar. Lo único, que aquellos que no tienen el toque del Maestro, que aquellos que no están respaldados por aquel que resucitó de entre los muertos, por aquel que creó los cielos y la tierra y por aquel que extendió su amor para salvación hacia nosotros, no pueden revertirlo. Y cada vez que los falsos magos, los servidores de Satanás, replicaban el milagro de Moisés, Faraón tenía que acudir a Moisés nuevamente para que él revirtiera, porque los servidores de Satanás no podían revertir. Yo quiero decirte, yo quiero alentarte. Ciertamente a veces tú sientes o has oído de personas que tu testimonio, que tus fallas, que tus falta de compromiso para caminar en el Evangelio es lo que hace que ellos no deseen el cristianismo. Déjame decirte, eso es una mentira. Porque el que cree va a creer, y el que no cree no va a creer. Había una generación perversa, así la llamó Jesús, los cuales se acercaban queriendo, desafiando, sin fe, decirle a Jesús: haz una señal para que te creamos. Y él nunca les concedió una señal, porque Jesús sabía que aunque ellos vieran, que aunque les dijeran yo soy el Mesías y haré esta señal, ellos no estaban dispuestos a quitar los dioses de su corazón, a someterse ante el poder de Dios, a cambiar las prioridades de su vida y los caminos por los que ellos andaban, porque ellos estaban cómodos en una religión. Y tal vez hay personas a tu alrededor que tienen una religión profesa o tienen creencias cómodas con las cuales han hecho las paces, con las cuales se sienten a gusto, las cuales les han funcionado, pero no necesariamente son la verdad. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece seguro, le parece derecho, pero al final lleva a muerte. Y yo entiendo tu concern, tu interés, tu preocupación, pero déjame decirte, ese mismo error, esa misma debilidad, esa misma situación que tú has enfrentado en tu vida, en la cual a veces, Señor, has dicho: Señor, yo ya quiero dejar de hacer esto porque son cosas de la carne, porque son cosas que a ti no te agradan, pero has caído y has tropezado. La palabra dice que Jesús es fuerte en tu debilidad y que está perfeccionando la obra día con día, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta el día de Jesucristo. Y Él va a hacer tu obra, y tú has visto los avances. Y tal vez otros te condenan y te señalan, pero hoy vengo a darte libertad y vida y a decirte que la obra de Dios es creer en su Hijo Jesús. Y a decirte que tus errores, que tus fallas, Dios lo va a convertir en tu mensaje.
Porque tú vas a entender cómo se siente si fuiste atado a la pornografía. Tú vas a entender qué es lo que siente. Tú vas a entender cómo poder ayudarle, qué escrituras, qué formas. Pero también tú sabes que cuando la persona está en su pecado, no hay nada que lo pueda cambiar. Porque si a ti te gustaba ir a las fiestas, o te gustaba tomar, o te gustaba, tenías una tendencia por lo oculto, por reconocer a las falsas divinidades y Quetzalcóatl y las culturas mayas y admirar eso, tú vas a saber cómo ayudarle, tú vas a entender, porque el Señor te lo reveló para tocarte, cambiarte y transformarte. Y ese mismo debilidad va a ser tu testimonio. Esa misma debilidad va a ser tu poder en Dios. Pero lo que vengo a decirte es con este versículo poderoso. A mí Dios me lo reveló hace muchos años. Cuando una de esas veces tú dañas a alguien, tú haces un daño y estás arrepentido y lloras delante de Dios, y el Espíritu Santo me habló a mi espíritu y me trajo a la memoria a Malco y a Pedro. Y me dijo, el daño que Pedro le hizo a Malco fue lo que le permitió a Malco experimentar un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue lo que le permitió ver la gloria, la voluntad de aquel que estaba a punto de ser crucificado. Pero ¿cuál era su voluntad para su vida? Así es que, mi amigo, mi amiga, yo te invito a que en este día tú te pongas de acuerdo con Dios y tú le digas, Señor, tal vez mi testimonio no ha sido el mejor, pero hoy entiendo que lo quiero limpiar, quiero estar a cuentas contigo. Además, yo he estado creyendo, yo he estado sufriendo porque por las cosas malas que he hecho o los errores, puede que yo sienta que gente no se convierta. Pero hoy descanso en que creo en tus promesas, de que yo y mi casa serviremos al Señor, y que si yo te sirvo, tú salvarás mi casa. Pero también descanso en creer que la obra de Dios es creer que Jesús está más en control y que está más interesado en extender el reino y cumplir sus promesas. Y también descanso en que aquellas personas que piden una señal, aquellas personas que señalan y que dicen, es que yo no me convierto al cristianismo porque tú esto o porque tú aquello, aunque yo fuera perfecto en este momento, aún no se convertirían. Porque el que cree va a creer, y el que no cree, aunque vea, va a explicar o va a buscar explicaciones científicas, o va a buscar porque no quiere venir a la luz en este momento y rendir su vida y reconocer, sí, soy culpable, 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 estoy sucio, merezco pecado, tengo pecado, merezco castigo. Y por eso usamos pretextos y usamos y señalamos lo que hay en otros cuando al mismo tiempo está en nosotros. Pero llegado su momento, esas personas, Dios, tú sigue creyendo, Dios va a trabajar en sus corazones, Dios va a obrar en sus corazones, y en su momento Él cumplirá la promesa de traer a tus familiares, de transformar las orejas que cortaste en gente que tenga un encuentro con Dios. Eso no quiere decir, en ningún momento estoy diciendo que vayas y hieras y vivas como quieras. En ningún momento estoy diciendo que tu testimonio no es un poderoso herramienta. Lo que estoy diciendo es que si te equivocaste, que todos lo hacemos, si te caíste, si te tropezaste, si heriste, que todos lo hacemos. Dios tiene solución si tú perseveras y sigues creyendo, que eso no va a ser un detenimiento, que eso no va a ser algo que va a tener de lo cual te va a detener el diablo para que tú cumplas tu propósito, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y para que tú y tu casa sean salvos. Porque los hechiceros de Satanás podían imitar lo que hacía Moisés, pero no lo podían revertir.
Pero aún el daño que hacía Moisés, en el momento que Dios entraba, lo revertía. En el momento que Dios entre poderosamente en tu vida, ya no va a haber una excusa más de tu hermana o de tu mamá o de tu tía o de tu papá de decir, pues es que con qué derecho me dices esto si tú eras esto y si tú eras aquello. Cuando tú te metas más con la gloria de Dios, de la presencia que nos sacude, que nos hace temblar, que nos hace dentro saber este Dios es real, va a ser tan poderosa que va a quitar y va a derribar todo argumento que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, el evangelio de Dios entrará a tu casa y penetrará para nunca más irse. Padre, yo bendigo en esta hora a mis amigos, a mis amigas, a toda persona que oye mi voz. Señor, nos hemos equivocado, te pedimos perdón. Guíanos, Espíritu Santo, para tener un testimonio puro, santo, agradable, que te refleje a ti. Pero también acuérdate que somos carne y sangre y que vamos a tener fallas. Oramos tu gracia en esas fallas. Oramos que nos des un testimonio poderoso de nuestras debilidades y que en nuestras debilidades tú seas fuerte, que te reveles a nosotros para que sepamos cómo ayudar del lugar de donde salimos. Ese será nuestro mensaje. Oramos y oro en el nombre de Jesús que las personas puedan descansar, que no caigan en la trampa del enemigo de sentir culpa por aquellos que aún no son salvos de su casa, que no caigan en la trampa de oír las mentiras del diablo. Jesús, tú eres el más interesado en cumplir tus promesas, porque son tú mismo, porque tú no eres hombre para mentir, no eres hijo de hombre para arrepentirse, tú eres el Hijo del Dios viviente, del único Dios vivo y verdadero, Jesucristo, que vino en carne, que murió injustamente llevando y voluntariamente llevando mis cargas, mis pecados, mis maldiciones, mis errores, mis inequidades, mi maldad, mi pobreza, mis dolencias, mi enfermedad. Y tienes todo poder en los cielos y en la tierra. Tu nombre es sobre todo nombre. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y tú cumplirás tu palabra en mis amigos. Que ellos puedan, la palabra en Juan que dice, esta es la obra de Dios, que crean en Jesús, que ellos puedan aferrarse y que se revele tan profunda y claramente, que eso es todo lo que se necesita hacer, que ahora no hay que obedecer mandamientos, sino solo creer, pero que creer para ti representa y significa muchas más cosas que solo simpatizar con una creencia. Pero que al mismo tiempo ellos puedan entender que ahora las obras que hacemos no son porque necesitamos hacerlas, no son porque necesitamos guardar mandamientos, sino porque nos hemos dado cuenta cuán grande y bondadosa es tu salvación, cuán grande y enorme era nuestra deuda, cuán recto era el castigo que merecíamos por toda la deuda que teníamos y como tú la quitaste. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cuán culpables somos, solo volteamos y estamos agradecidos y nuestra voluntad se rinde más y solo nuestro objetivo es agradar tu corazón. Tu palabra dice: ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. La regla de oro es: haz a los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Y dice Jesús, la regla de oro fue un paréntesis, dice Jesús que si tú cumples estas dos, toda la ley y los profetas fueron cumplidos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo imputa su perfección sobre nosotros. Él la incrusta, es como un tatuaje, es como no como un sello, es como algo adherido, añadido a ti. Tú ya eres la perfección y no necesitas guardar mandamientos para ser acepto, pero guardas los mandamientos y te esfuerzas lo más que puedes, confiando en el poder del Espíritu Santo, que Él te perfecciona y te afirma, por gratitud. Yo te bendigo, mi amigo. Quiero oír cómo Dios se reveló a tu vida y en esas orejas que cortaste, la gente tuvo la oportunidad de encontrarse con su Salvador. Yo te pido que empieces a orar así: Señor, permíteme ver que esta persona que dañé, ese daño le haya sido para que se encontrara contigo, para que tú te reveles a él.
y al mismo tiempo yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Un placer.